el presidente del partido está asistido por un grupo de profesionales paraguayos de primer nivel. Existen detrás nuestro 8 o 9 médicos más que están acompañando el tratamiento del presidente, y eso quiero decirles, no, para no encasillar a un solo médico, porque acá hay un equipo interesante del Sanatorio Migone que está acompañando el tratamiento del presidente. La evolución del presidente es buena y le va a explicar eso el doctor Báez en este momento. Doctor, ¿cuál es el estado del presidente? Buenos días a todos. En horas de la siesta ayer, en el monitoreo del paciente, notamos que comenzó a hacer una arritmia particular que consiste en lo que nosotros llamamos bloqueo auriculoventricular, que suele ser parcial, luego se hizo completo, y eso motivó a que sea sometido a un procedimiento quirúrgico, que es la implantación de un marcapasos, inicialmente temporal y posteriormente uno definitivo. Ese proceso que motivó la colocación la implantación del marcapasos puede explicar muchos de los problemas que el señor presidente tuvo en los días previos, y esperemos que haya sido este procedimiento sea la única explicación. Se le repitió esta mañana también una angiotomografía cerebral y no se demostró ninguna lesión obstructiva a nivel cerebral. El líquido cefalorraquídeo que le obtuvimos ayer por una punción lumbar es completamente normal, no hay ningún indicio de proceso infeccioso alguno, de meningitis, encefalitis ni nada por el estilo. Así que vamos a comenzar el proceso de retiro de la sedación, y creemos que en un plazo de 24 48 horas él podría estar despierto y se le podría retirar el respirador y a poder manejarlo ya fuera de la unidad de terapia intensiva. ¿Este marcapasos, doctor, se sustenta bajo un cuadro hipertensivo, cardíaco, para poder entender? Por una arritmia. Le hizo una arritmia que se conoce como bloqueo auriculoventricular. El latido que se inicia en la aurícula tiene que llegar hasta el ventrículo para que se contraiga, se relaje el corazón, y de esa manera la sangre oxigenada circule por el corazón hacia los órganos, principalmente el cerebro. Cuando se produce el bloqueo puede haber una interrupción del flujo de oxígeno y el paciente puede hacer. Y este proceso aparentemente no es nuevo, él tiene ya antecedentes. Estuvimos revisando todo su historial y encontramos que hace unos meses ya tuvo un episodio no severo como esto, pero similar ya de bloqueo. Y en esta oportunidad el bloqueo ya fue completo y eso motivó la decisión de implantarle el marcapasos definitivo. ¿Cuál? ¿El marcapasos? No, ya se hizo ayer, sí. Doctor, los estudios laboratoriales, ¿qué resultados arrojaron finalmente? Todo normal, no hay signos de infección, sus glóbulos blancos están normales, su glucosa es normal, sus electrolitos son normales, sus enzimas cardíacas son normales, todos los cultivos son negativos, como dije, ya mencioné antes, todos los estudios del citoquímico y los estudios de serología, cultivos de líquido cefalorraquídeo son negativos, lo que descarta un proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso central. Como dije, nuestra expectativa es que comencemos a retirarle la sedación y ver cómo tolera, a fin de ver si mañana o pasado más tardar podemos retirarle el respirador, despertarlo y pueda ser manejado en sala o en la casa. Está bajo control. ¿Le explican por el problema cardíaco? Entonces Es difícil saber eso, porque uno puede tener esos tipos, esas elevaciones así bruscas de la presión como causa de un problema o como reacción a otro evento, ¿verdad? Así que es muy difícil diferenciar. No. Se le hizo un electroencefalograma, ya no se vio, se va a repetir en el curso de la mañana a ver si hay actividad eléctrica normal en el cerebro, y si es negativo vamos a seguir con el proceso de retiro del respirador. ¿Marcapasos provisorio mencionado? Permanente. Fue temporal inicialmente y después ya se le puso el marcapasos. ¿Cómo saber hasta qué punto le elevó la presión causándole esa convulsión? En su casa yo le controlé la presión y el pico más alto fue 17-11. De 170 a 110, de lo correcto. La primera noche en el hospital. Sedado, que no,
Él estuvo sedado y bajo estricto control con todos los monitores que se disponen en la terapia intensiva. ¿Su cuadro sigue siendo estable? ¿Cómo se define, doctor? Está estable. Yo creo que más estable ahora porque ahora ya no tiene las oscilaciones del pulso que nos estaba preocupando, porque él hacía pulso de 120, 140, bajaba a 30, estaba oscilando hasta que de repente hubo el bloqueo completo y eso motivó que se le coloque de inmediato un marcapaso temporal y más tarde el definitivo. Sí, está sedado y respirador todavía. Va a estar en terapia mientras esté intubado. Y depende de cómo él responda a la maniobra de retiro de la sedación y de cómo tolera eso. A veces... ¿Para doctor enviarlo a otro país? ¿Ustedes manejan esa posibilidad de trasladarlo al Brasil, por ejemplo, o están en condiciones en este sanatorio de sostener su internación propiamente? En este momento él no tiene ninguna indicación para viajar. Él está estable y en planes de retiro del respirador y lo veremos. ¿Es tratable en este sanatorio entonces? Él tenía previsto en el mes de la semana que viene un chequeo completo en Brasil. Y eso te van a decidir si consideran necesario, porque se tiene que buscar las causas de ese bloqueo auriculoventricular. Hay una lista enorme de causas de este bloqueo que él sufrió, que podría ser la causa de sus problemas, la única causa, o tal vez hubiera otros que van a ser investigados. ¿Qué parámetros debe lograr el expresidente de Juan Carlos Al disminuir la sedación, va despertando. Y a veces el despertar es tranquilo y no se altera el pulso, la saturación de oxígeno y se puede retirar el respirador sin problema. Otra vez el paciente se despierta, es muy agitado, tiene excitación psicomotriz, entonces hay que volver a sedarlo y ir bajando más lentamente hasta que se consiga el retiro del respirador. En base a su experiencia, doctor, ¿en cuánto tiempo él podría hacerlo? Tenemos que para el domingo o lunes, si no hay complicaciones. Esas convulsiones, entonces, doctor, por ahora todavía no tienen explicación para poder entender un poquitito. Tenemos una explicación parcial. No sé si ese bloqueo auriculoventricular fue la única causa y la causa de todo el cuadro neurológico de sufrir. Por el momento los profesionales son locales, se han pedido de extranjeros, por ejemplo. Local. Los profesionales son todos son colegas paraguayos que están trabajando en este sentido y estamos muy conformes. De que se analiza llevarlo al exterior, por el momento no. Va a seguir su tratamiento acá, vamos a seguir con el proceso de destete, que es lento, así que vamos a tener un poquitito de paciencia porque ya lo explicó el doctor Eugenio Báez como en un proceso de destete, y vamos a seguir dando información a través de un comunicado que vamos a hacerlo en forma diaria. ¿Esos estudios que tenía previsto realizarse en Brasil la semana que viene, es de rutina o estaba ya con una No, última aplicación? él iba a ir a un control, nada más de rutina. Senador, ya que usted forma parte del Partido Colorado, ya como senador, no como médico, ¿cómo quedaría actualmente la dinámica de la comisión ejecutiva de la ANR? No existe ningún cambio. Horacio Cartes sigue siendo el presidente del partido, no tenemos por qué inquietarnos, eso funciona como una máquina. ¿Se aguarda Así, su retorno? se aguarda su retorno, por supuesto, y más con esta noticia que estamos dando, somos muy optimistas que él pueda estar de alta en unos días. El exmandatario tiene restringido visitas, doctor, ¿cómo se maneja ese aspecto? Cuando está en terapia siempre las visitas son restringidas. Sobre los efectos de esta encefalopatía por la hipertensión, ¿algún daño neuronal? Nada? ¿Eso todavía se puede determinar en esta instancia? No se puede determinar en esta instancia, necesitamos que él se despierte y ir controlando en ese sentido. Es muy alentador lo que explicó el doctor, que el hecho de que neurológicamente con los estudios de resonancia y tomografía no exista derrame, no exista obstrucción de ninguna arteria cerebral, entonces se descarta que haya tenido una ACV, que es lo que la gente supone que puede tener en estos casos. Que no hayan detectado el ACV hasta ahora, ¿hace que se descarte por completo o más adelante podría surgir? Nosotros no podemos dar un pronóstico tan certero, necesitamos hacer el proceso del destete y después del destete ver cómo está el paciente.
Bueno, atentamente siguiendo entonces la conferencia de prensa, tal y como lo anticipaba ayer el doctor Barrios cada 24 horas, así como viene la novedad es que le implantaron un marcapasos al expresidente Cartes, su evolución es favorable y se espera lo que denominan ellos en términos técnicos el destete, que significa que lentamente le van a ir sacando la asistencia respiratoria artificial que va teniendo. Y esto decían que podría darse en 24 a 48 horas. Nata Cáceres está trabajando en vivo desde el sanatorio Migone, por lo menos un panorama alentador de acuerdo a lo que informaban los médicos que están asistiendo al exmandatario. Exactamente, Rolando y Roberto, todo indica de que sus signos vitales están respondiendo bien, está estabilizado tras la colocación del marcapasos. Bueno, el pulso también ya no se vio alterado, como decían primeramente los doctores, eso se pudo estabilizar, no hay señales de complicaciones, solo queda justamente ir retirándole de a poco lo que sería la anestesia y también la parte respiratoria para ver cómo responde su cuerpo en los próximos días. Entre el domingo y lunes se podría atender ya novedades importantes de la respuesta física entonces del expresidente de la República, Horacio Manuel Cartes. Por otro lado, cabe resaltar también que estuvieron presentes ya en el transcurso de la mañana el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien habló muy brevemente con los medios de prensa, nada más para agradecer a toda la gente que está brindando su apoyo para luego ingresar ya a este sanatorio. El que sí dio una declaración un poco más extensa fue también el expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, quien por lo menos cerca de las 10 de la mañana anticipaba de que se reunió con los familiares de Horacio Cartes, de que conversó personalmente también con los médicos que lo están asistiendo, que es un plantel de por lo menos 9 médicos, decía justamente Antonio Barrios, que el panorama era bastante alentador y que pronto lo veríamos de vuelta Horacio Manuel Cartes ya en la acción política, es lo que adelantaba Nicanor Duarte Frutos, brindando así un panorama alentador en cuanto a su estado de salud. Vamos a escuchar lo que decía el expresidente Nicanor Duarte Frutos. Y felizmente está en plena recuperación. Estuve hablando con la familia, con los médicos y creo que muy pronto lo veremos de vuelta en la actividad política, en la actividad pública, gracias a Dios. Pasó una noche tranquila, se está recuperando y los datos son muy alentadores. Y siempre es una noticia desagradable, una enfermedad, pero el presidente Cartes es un hombre fuerte, un hombre sano, y creo que va a salir muy pronto de esta situación. ¿Quién se hace cargo de la conducción del partido mientras el titular está con este cuadro de salud? ¿Juan Carlos Alavena o usted cree que otra persona? El presidente del partido es Horacio Cartes y nadie más. Y el partido tiene una estructura orgánica y puede funcionar sin necesidad de nominaciones. Este momento no amerita ninguna especulación, ningún cálculo político. Yo creo que todo cálculo político sobre la enfermedad de una persona es un acto miserable. Bueno, es lo que decía el expresidente Nicanor Duarte Frutos, que estuvo tipo 10 de la mañana por el Migone visitando, entonces llevando su aliento a Horacio Cartes y conversó con sus familiares. Exactamente, es lo que decía, por lo menos que no hay que hablar, no hacer conjeturas sobre la dirección de la ANR, sino que Horacio Cartes sigue siendo el presidente de la ANR y que todo funciona de forma mecánica sin ningún tipo de inconvenientes. Y ya lo que adelantaba con respecto a su estado de salud, por lo menos era un parte que teníamos más temprano de que estaba evolucionando favorablemente. Y ya los médicos en la conferencia de prensa anunciaron que se encuentra estable y evolucionando de forma favorable y nuevamente convocan para mañana cerca de las 11, 11:30 de la mañana para poder actualizar también el parte médico de Horacio Cartes. Así que esa fue toda la novedad que tuvimos aquí en el transcurso de la mañana
y seguimos atentos ante cualquier indicio informativo. Dale, buen trabajo, Natanael. Hasta luego.